Tenemos la satisfacción de poder contar con don Cándido Méndez Rodríguez, secretario general de la UGT, que tratará el tema de gestión social en la Unión Europea. En primer lugar, querría agradecer a don Cándido la gentileza que ha tenido al aceptar nuestra invitación. Creo que esta tarde aprenderemos bastante todos. Y yo creo que sin más, puesto que lo importante es la conferencia, me gustaría que antes de su intervención, don Carlos Dorante, secretario provincial de UGT, presentara a nuestro conferenciante. Muchas gracias. Buenas tardes, amigas y amigos. Permitidme que mis primeras palabras sean de agradecimiento para los organizadores de este ciclo de conferencias. Y permitidme también que mi agradecimiento vaya dirigido muy especialmente a mi buen amigo Juan Rodríguez, que, creedme, ha insistido mucho, ha insistido sobremanera para conseguir que hoy nos pudiésemos encontrar aquí. Y darle las gracias también por permitirme, no solo por invitar a la Unión General de Trabajadores a este ciclo, sino por permitirme también presentar a quien es el secretario general de nuestra confederación y a quien considero un buen amigo. Cándido es un hombre que inicia su andadura sindical en tierras jiennenses, aunque es un extremeño de nacimiento, pero andaluz de adopción y de sentimiento, no me equivoco al decirlo con toda seguridad. Inicia su andadura sindical, como digo, en Jaén, y es elegido secretario general de la UGT de Andalucía en el año 86. En la provincia de Cádiz, precisamente, un congreso regional celebrado en Cádiz. Y accede a la Secretaría General de la Confederación en el 26º Congreso de UGT Confederal, el 10 de abril de 1994. En un momento que no era fácil para nuestra organización, además de por problemas de carácter social que la verdad es que supusieron un escollo muy importante en la labor sindical de la UGT. Como digo, además de por eso, porque se trataba de tomar el relevo de quien había sido secretario general de la UGT durante casi 20 años, del compañero Nicolás Redondo, que era no solo todo un símbolo dentro de nuestra organización, sino en el conjunto del Estado. Y creedme, los hombres y mujeres que militamos en la Unión General de Trabajadores pensamos y decimos con la boca llena que lo ha hecho muy bien, lo está haciendo bien. Yo os quiero dejar con quien, si no estuviésemos en Jerez, hubiese cuestiones que lo hacen poco recomendable, os voy a dejar con quien diría que es mi maestro. Pero aquí en Jerez es poco aconsejable utilizar ese término. Y entonces os voy a dejar con mi amigo Carlos. Muchísimas gracias, Carlos. Yo en primer lugar le quería agradecer a la dirección de la Escuela de Empresariales la oportunidad que me brinda de dirigirme a vosotras y a vosotros. Bueno, voy a decir vosotros, que está todo el mundo comprendido. Eso de vosotras y vosotros algunas veces parece como una especie de discriminación negativa, ¿no? En segundo lugar, quería comentaros, supongo que la mayoría sois de Jerez, de los aledaños, que yo sí sé exactamente eso de maestro, lo que quiere decir en Jerez, ¿no? Creo que fue el primer toro que se lidió en la plaza de toros de Jerez, y por eso cuando Carlos hace esa acotación y dice, no le voy a decir maestro, le voy a decir amigo, yo lo entiendo, hombre, y al final incluso hasta me siento bastante aliviado de que no utilice esa palabra precisamente aquí. En tercer lugar, quería simplemente agradecerle a la dirección de la Escuela de Empresariales que a la hora de optar, que yo haga una opción en relación con el lugar desde donde os tendría que hablar, pues me han permitido libremente hablar indistintamente desde esta esquina de la mesa o hablar desde la mesa del doctorando. Creo que ahí es donde la gente larga el peñazo de la tesis doctoral para que el ojo crítico de los catedráticos pues al final haga la calificación suprema, ¿no?
he preferido ponerme aquí al borde de la mesa, ¿no? Un poco en la esquina de la mesa, porque tampoco quiero hacer una intervención excesivamente sesuda, ¿no? Yo os puedo asegurar que estoy profundamente satisfecho y profundamente agradecido por la oportunidad que me brindan de hablar hoy aquí ante vosotros, porque quisiera batirme como una ave carroñera sobre vuestras mentalidades, a ver si os convenzo para que os afiliéis a la Unión General de Trabajadores. Que es de lo que se trata. Bueno, digamos que, como los viajes de Marco Polo, en mi intervención va a tener dos versiones. Va a tener la versión del libro de las maravillas de Marco Polo, y luego os recomiendo la versión de un escritor anglosajón que se llama Gary Jennings, que tiene un libro que se llama Marco Polo también, que dice que describe la historia oculta de Marco Polo, que esa es muchísimo más interesante. ¿Qué quiero decir con esto? Yo voy a dejar aquí una intervención para que conste en el volumen correspondiente de esta jornada, y voy a hablaros de otra cosa. Aunque en el fondo, pues, no os preocupéis, que voy a intentar ser, pues como no puede ser de otra manera, coherente con el título de la conferencia, que es la cohesión social en la Unión Europea. Pero en cualquier caso, una intervención en un lenguaje políticamente correcto, con una expresión más o menos certera, con lo que debe ser la dotación conveniente de datos, cifras, comparaciones, situaciones de desigualdades relativas entre las uniones, entre los países de la Unión Europea y las comunidades autónomas de nuestro país. La tiene garantizada la dirección de la Escuela Empresarial. Y yo, pues, sin embargo, pues quisiera hacer algunas reflexiones con carácter general en relación con lo que es la cohesión social en la Unión Europea y lo que a mi juicio son los problemas que en este momento deben de abordarse para asegurar la cohesión social, es decir, la igualdad en la construcción de la Unión Europea, y los prejuicios que a mi juicio hay en la Unión Europea. En primer lugar, entrando ya un poco en la intervención, lo primero que quería deciros es que yo no traigo aquí ningún mensaje ni del bálsamo de Fierabras, es decir, recetas milagrosas para resolver los problemas que en este momento hay en nuestro país desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la integración en la Unión Europea, ni tampoco, obviamente, tengo recetas para resolver los problemas que tiene que abordar la Unión Europea, sobre todo el reto de la ampliación y el reto de la cohesión, pero tampoco traigo ningún mensaje de resignación. Yo, en la medida que me lo permitáis, yo tengo ya 49 años, no estoy para muchas rebeldías, pues sí quisiera, pues, enviar en cierta medida un mensaje de rebeldía, en el sentido de que creo que se pueden transformar las cosas y procuramos trabajar en la dirección correcta. Nosotros, por hablar de España, en términos de cohesión social y relacionando la cohesión social con nuestra integración en la Unión Europea, podríamos calificarnos como unos verdaderos mantas. En tanto en cuanto nuestra incorporación a la Europa del euro, es decir, el proceso económico que arrancó allá por el 92-93, que ha desembocado en que nuestro país cumpla los criterios de convergencia económica, el criterio de déficit público, el criterio de inflación, que no lo vamos a cumplir nunca, el criterio de deuda pública, tipos de interés, etcétera. Ese proceso de convergencia en el plano macroeconómico, pues algunos analistas con los que yo coincido lo califican como un modelo de convergencia económica de atajo a la española. ¿Qué quiere decir eso? Pues lo que quiere decir eso es que nosotros hemos cumplido los criterios de convergencia económica y estamos, por lo tanto, en el pelotón de cabeza, formamos parte de los 11 países de la Unión Europea que van a tener, a partir de febrero del próximo año, una moneda única a costa de la divergencia social. En nuestro país se han agrandado diferencias desde el punto de vista territorial,
Digamos que el proceso de crecimiento económico y de convergencia con los parámetros promedios de la Unión Europea, pues ha experimentado un reparto muy desigual. Hay comunidades autónomas de nuestro país que han avanzado decididamente a la convergencia real, en términos sociales, económicos, de empleo, etcétera, con la Unión Europea, pero sin embargo hay otras comunidades autónomas, entre las que se encuentra Andalucía, donde esa andadura ha sido una andadura que ha dado unos resultados, pues a mi juicio, no lo suficientemente satisfactorios para calificarlos de una manera moderada. Eso en todo lo que afecta al plano de convergencia con carácter territorial. Luego, en lo que se puede referir al plano de convergencia en el terreno personal, la verdad es que nos queda un enorme trecho por andar a la hora de equiparar las garantías sociales y las expectativas laborales y de protección social que pueden tener los ciudadanos y los trabajadores españoles en relación con los promedios de la Unión Europea. Por lo tanto, para nosotros, para la Unión General de Trabajadores, el proceso de cohesión social en la Unión Europea reviste sobre todo y fundamentalmente el carácter de reto para avanzar en la igualdad real entre las personas, entre los trabajadores de nuestro país y los promedios de la Unión Europea. En ese sentido, pues hay algunos elementos que hay que tener meridianamente en cuenta y que son objetivos fundamentales para las organizaciones sindicales y por tanto para la Unión General de Trabajadores. En primer lugar, nosotros tenemos un largo trecho que andar para mejorar la calidad del empleo. En nuestro país hay aproximadamente un tercio de los trabajadores que tienen un contrato en precario. Si hablamos de los jóvenes trabajadores bueno, con un diploma de formación profesional, o jóvenes trabajadores, en determinados casos con un título universitario, pues encontramos con que las condiciones y la estabilidad del empleo de los jóvenes trabajadores en nuestro país pues son muy negativas. El 70% de los trabajadores con menos de 29 años en promedio tienen un contrato en precario. Y además se da la circunstancia de que el porcentaje de precariedad va aumentando en función de la edad del colectivo, de forma tal que los jóvenes entre 16 y 19 años tienen un 82% de precariedad, los jóvenes entre 20 y 24 años del 72% y los jóvenes entre 25 y 29 años tienen en torno a un 60%. Por lo tanto, estamos ante una situación en la que en la España de la nueva economía hay jóvenes trabajadores con un traje de ejecutivo, con una cartera de piel sintética, que tienen un título universitario y que a vosotros no os cabe la menor duda que muchos ganan 60.000 pelas al mes. Y que además no tienen ni siquiera una relación laboral normalizada. Entre otras cosas porque si la tuvieran no ganarían 60.000 pelas al mes, evidentemente. Porque el salario, incluso el salario mínimo, es un salario superior. Tienen simplemente una relación de carácter mercantil. Bueno, ese es uno de los grandes, a mi juicio, retos y desafíos que tiene nuestro país, que es el de mejorar la calidad del empleo y por lo tanto asegurar trabajo fijo, estable a los trabajadores y particularmente a las jóvenes generaciones de trabajadores de nuestro país. Y eso no es tan complicado, si tomaran algunas determinaciones como nosotros hemos defendido, tanto con la patronal como algunas veces cuando hemos tenido la oportunidad con el gobierno, pues suponemos que hubiera avanzado las cosas en la dirección correcta. Os puedo decir que en España hay cientos de miles de trabajadores que en la misma empresa y para el mismo puesto de trabajo y en el mismo año, pues los obligan a firmar entre 6 y 10 o 12 contratos de trabajo al cabo del año. Están pues desarrollando un trabajo que es de carácter estable,
pero porque a los empresarios, a mi juicio, desde una visión muy miope de lo que son los requerimientos de la situación de mundialización de la economía, pues lo que hacen es encadenar contratos sucesivos. Nosotros hemos calculado que si se respetara exclusivamente eso que se llama el principio de causalidad, es decir, que para un contrato o para un empleo temporal, el contrato tiene que ser temporal, y para un empleo fijo o para un trabajo fijo, el empleo debe ser fijo. De un plumazo podríamos convertir 1/3 de la contratación temporal de nuestro país en empleo fijo, es decir, de 3,5 millones aproximadamente de empleos temporales, pues 1.200.000 podría ser fijo de un plumazo, simplemente porque se aceptara el principio de causalidad. Yo creo que este es uno de los elementos fundamentales que hay que resolver en nuestro país, el problema de la precariedad laboral. El problema de la precariedad laboral está intrínsecamente relacionado con el problema de los accidentes laborales, que son pues también otro de los factores, junto con el nivel de paro, que nos diferencia de los promedios de la Unión Europea. Hasta que en España no seamos capaces de resolver el problema de la precariedad laboral, no bajarán los índices de accidentes laborales a unos parámetros mínimamente razonables. En España pues se da la circunstancia absurda que a principios del siglo XXI tiene más riesgo andar por un andamio que andar por el espacio exterior pilotando la estación orbital Mir, cual parece que no tiene mucho sentido. Entonces, bueno, todo esto lo tenemos que resolver. El otro elemento que nos diferencia en relación con las necesidades de cohesión social de nuestro país respecto a la Unión Europea son los niveles de protección social. En primer lugar, lo que os tengo que manifestar es que en España hay un sistema de protección social que está directamente relacionado con la estabilidad en el empleo. La duración de la protección por desempleo, la cuantía de la protección por desempleo, la cuantía de la pensión, cuando uno se jubile, todo eso está relacionado con el empleo, con la calidad del empleo, porque está relacionado evidentemente con las cotizaciones sociales que, como consecuencia de la relación laboral, pues se aportan al sistema de seguridad social. Quiero hacer simplemente esta observación porque hay una relación directa entre una relación laboral sana, clara, y la protección social. O tienes una relación laboral estable, de calidad, dignamente retribuida, o la protección social pues ya empieza en cierta medida a tambalearse desde el principio. Pero bueno, en cualquier caso tenemos unas diferencias muy notables en esta materia. Nosotros somos un país en el que, contra lo que se pueda pensar, gastamos muy poco en políticas activas de empleo, es decir, en políticas para crear empleo. Estamos prácticamente de los últimos países de la Unión Europea en relación con el nivel de paro que tenemos y en relación con nuestra riqueza relativa. Estamos en uno de los últimos puestos de la Unión Europea en aportaciones públicas para lo que son políticas de fomento del empleo. Y se podría decir, naturalmente, como España es el país de la Unión Europea que tiene el nivel de paro más alto, estará dedicando el dinero a la protección por desempleo. Pues tampoco es así. Estamos prácticamente en la misma situación, es decir, en los últimos puestos de cola respecto a la aportación de recursos en función de nuestra riqueza relativa y de nuestro nivel de paro para la protección por desempleo. Nosotros, por lo tanto, consideramos que la exigua protección por desempleo que en este momento existe, pues se tiene que modificar y se tiene que mejorar la protección por desempleo. Particularmente la Unión General de Trabajadores no está de acuerdo con que la mejora de la protección por desempleo sea exclusivamente para parados de larga duración, mayores de 45 años y con carga familiar, a los que queremos atender de una manera decidida. Pensamos que no se puede en ningún caso dejar en el olvido a parados que algunos ya son de larga duración jóvenes, que en muchos casos pues no tienen derecho a la protección por desempleo y que ahora, con el cambio que ha hecho el gobierno con el aznarazo del 2 de marzo del año 2001, a través del contrato de formación, ya es que no van a tener derecho a la protección por desempleo. Por lo tanto, hay que mejorar la protección por desempleo. Tenemos que seguir avanzando en la mejora de las pensiones públicas en nuestro país, que seguimos estando más o menos a la cola de la Unión Europea.
Es verdad que hemos avanzado en los últimos 4 años de una manera pues relativamente significativa. Han subido las pensiones mínimas, pero hay todavía un largo techo por andar en las pensiones mínimas. Y pues tenemos algo, a mi juicio, importante, que los pensionistas en nuestro país, aunque tengan una pensión bastante modesta, por lo menos no sufren la erosión que las desviaciones del IPC provocan en otro tipo de renta. Los pensionistas en nuestro país pues tienen ya afortunadamente una cláusula de salvaguarda de sus rentas, que en este momento, por ejemplo, la estamos exigiendo con mucha decisión para 1 millón de familias, que son las familias que dependen del salario mínimo interprofesional, y para 2 millones de familias españolas, que son las familias de las trabajadoras y los trabajadores de la función pública, que no tienen ningún tipo de revisión salarial. Pero con todo y eso tenemos que seguir avanzando en la mejora de nuestro sistema público de pensión. Y en este sentido, pues yo en cualquier caso lo que sí quisiera hacer es algún comentario respecto a la estabilidad financiera del sistema público de pensiones de nuestro país, ¿no? El sistema público de pensiones de nuestro país tiene una estabilidad financiera en este momento adecuada. Digamos que no se pueden tirar las campanas al vuelo pensando que una situación buena de solvencia financiera se va a mantener indeterminadamente a lo largo de 15 o 20 años. Pero desde luego yo lo que no tengo, lo que no voy a admitir en ningún caso son aquellos mensajes que al final son contrabando ideológico, que pretenden decir que el sistema público de pensiones de nuestro país puede estar abocado a la quiebra a la puerta de 5, 6, 7 o 8 años, ¿no? Incluso a mí no me gusta, os lo digo con absoluta franqueza, ese mensaje que dice que debemos de traer para acá a los emigrantes para que paguen nuestras pensiones. Me parece que es un mensaje bastante desazonante, porque nos movemos en relación con los inmigrantes entre dos sentimientos contradictorios. El miedo, cuando la ONU dice en España van a hacer falta hasta el 2050 12 millones de inmigrantes. Y decimos todos, joder, un tercio de la población española es inmigrante, miedo. Y luego el egoísmo, ¿no? Cuando dicen, bueno, pero es que como van a pagar las pensiones, nos han jodido. Pues nos viene muy bien, ¿no? Yo creo que si interpretamos el fenómeno de la inmigración como lo debemos de interpretar, y además como al final, después de muchas vicisitudes, de muchos problemas y de muchas aperturas, pues se traduce en la práctica, por ejemplo, respecto a nuestros emigrantes. Al final, te guste o no te guste, tiene que funcionar el principio de reciprocidad, y tendrás que reconocer también al inmigrante que viene el derecho a una pensión. Y digamos, lo que él aporta hoy es por lo que él va a recibir mañana. Lo digo un poco para que esto quede claro, una digresión colateral que me ha venido un poco a la mente. Lo que quería era recuperar un poquito el hilo de mi reflexión fundamental. El futuro del sistema público de pensiones pues va a depender de bastantes factores. Lo que sí está claro es que esos profetas de la catástrofe tienen bastante poca razón. Nosotros en el año 1995 pues estábamos oyendo, un día sí y otro también en España, una serie de mensajes que venían a afirmar que el sistema público de pensiones en nuestro país estaba abocado pues prácticamente a una quiebra y que había que abrirle camino a los fondos de capitalización privada, donde ya los fondos de pensiones que gestionan las entidades financieras. Aquel profeta de la mala aventura, aquel pájaro de mala agüero, era un señor que se llamaba Piñera, que es chileno como Pinochet, y que fue el que inventó los sistemas de capitalización en Chile, que por cierto lo impusieron en la época de Pinochet, pero el ejército chileno, cojones, mira que vista tuvo que nunca se apuntó a aquello, se quedó en el sistema público, que era el que le daba más garantía. Quien trajo al señor Piñera fue el Círculo de Empresarios. El Círculo de Empresarios son unos señores que hace muy poco, probablemente víctimas de un atracón de vaca loca, dijeron aquello de que las mujeres tenían que pagarse su maternidad. Aquellos que estaban defendiendo en el año 1995 que el sistema de pensiones iba a la catástrofe. Se ha puesto ahora los signos para criticar al Círculo de Empresarios, que estoy encantadísimo de criticarlos, por cierto, sino simplemente para, en este momento, constatar que el sistema público de pensiones o el sistema de seguridad social no solo no está en quiebra, sino que el pilar de estabilidad presupuestaria del gobierno se basa en un superávit de 1 billón de pesetas de la seguridad social, que está financiado por cotizaciones. Lo que quiero decir con esto es que, bueno, al final, pues la coyuntura económica, la voluntad política, la apuesta por los sistemas públicos, pues va a ser lo que va a determinar
que la mejora de la protección en pensiones pues pueda seguir avanzando y debe de seguir avanzando. El otro elemento que a mi juicio debe de ser una propuesta de avance en la mejora de la cohesión social y también en la mejora del crecimiento demográfico de nuestro país, Fraga creo que diría la tasa de natalidad o que paran las mujeres, no sé exactamente cómo lo diría Fraga, es reforzar la protección familiar. En España tenemos uno de los sistemas de protección familiar más misérrimos con diferencia del conjunto de la Unión Europea. En algunos países de la Unión Europea, con razón, y también yo creo que en la jerga comunitaria, pues se viene a definir como el tercer pilar o el nuevo pilar de la seguridad social, el de la protección familiar y el de la atención a las personas dependientes, que todo se puede englobar en un mismo segmento o en un mismo capítulo. Mejorar la protección familiar significa pues simplemente apoyar económicamente de manera directa a la familia, en función del número de hijos. Algún compañero que está aquí ya me lo ha oído 20 veces y dirá, vuelven a insistir en lo mismo, yo os lo saco a relucir. Yo tengo un primo que está disfrutando de una feliz jubilación, que cobra una pensión de aquí, cobra otra pensión de Alemania, me refiero, esto lo tomo como referencia a lo que decía anteriormente, tiene 5 hijos y cuando estuvo en Alemania cobraba más dinero por protección familiar que por el salario. Bueno, en España no ocurre eso, no ocurre eso. La protección familiar es absolutamente misérrima, misérrima. Y está basada en una lógica, a mi juicio, negativa, que es la lógica de los incentivos fiscales. La protección familiar en España, si veis la declaración de la renta, está basada en las deducciones fiscales de la cuota en función de los hijos, etc. Y esa es una lógica que no lleva a ninguna parte. En general lo que se produce es que aquellas familias que no necesitan ayuda económica para tener la calidad de vida adecuada con sus hijos, pues encima reciben un incentivo fiscal. Y aquellas familias que necesitan de verdad apoyo y apoyo directo no reciben ningún tipo de incentivo. Porque en bastantes casos, más de los que parece habitual, pues ni siquiera están en la obligación de declarar a la Hacienda. Es que ni siquiera declaran para que le hagan la deducción. Por lo tanto, habría que cambiar radicalmente el sistema, que por cierto no es un sistema del PP, se ha heredado de situaciones anteriores, y apostar por la ayuda directa a los hijos, y en función del número de hijos, pues tuviera una ayuda progresiva desde el punto de vista económica y directa a la familia. Y el otro gran elemento es la existencia de servicios sociales muy potentes, como son las guarderías, como son la atención a personas dependientes, como es la visita domiciliaria, etc. En Suecia, que hubo un problema, hubo una especie de bache en el crecimiento demográfico, al final se pudo resolver el problema del crecimiento demográfico, y Suecia tiene en este momento una tasa de crecimiento demográfico muy por encima de la media española, más que el doble, precisamente porque hay una combinación, a mi juicio, no sé si óptima, pero bastante adecuada, entre protección familiar directa y servicios sociales públicos con garantía pública para las familias. Y de forma tal que allí, pues aquello que es la conciliación de la vida laboral y familiar, que él y ella puedan dedicarse al trabajo, uno con un contrato a tiempo parcial, la otra con un contrato a tiempo completo, o al revés, con atención adecuada a la familia o a la persona dependiente de tercera edad, se ha conseguido con protección familiar y con un potente sistema de servicios sociales, que además es una aportación muy directa a la creación de empleo, porque es una creación de empleo relativamente barata y que tiene rentabilidad social y también rentabilidad económica. La rentabilidad económica que puede tener siempre es a medio plazo. Es decir, si un país, aquí en España hay algunas experiencias de esa naturaleza, y de vez en cuando pues salen noticias de guarderías privadas donde las cucarachas se comen materialmente a los ancianos. El sistema de servicios sociales de atención a personas dependientes en el corto plazo tiene eficacia social, pero no suele tener eficacia económica. O hay una aportación clara por parte de las administraciones públicas, o es pues, prácticamente imposible impulsar estos sistemas que lo que mejoran es la calidad de vida, la igualdad, la dignidad, y que además son una fuente. Bueno, bien, estos son los elementos que a mi juicio pues debían de incorporarse desde el punto de vista
del avance en la igualdad social para mejorar nuestros niveles de cohesión social. Inconvenientes. Pues los inconvenientes creo que provienen sobre todo y fundamentalmente de que se ha instalado una lógica económica en la construcción de la Unión Europea que contamina directamente y que además sirve a veces como coartada y subterfugio a los gobiernos de la Unión Europea, que es el elemento, el designio de la estabilidad presupuestaria. Nosotros en este momento tenemos un convencimiento profundo. Asumir el reto de la igualdad, el reto de la cohesión social en la Unión Europea, que creo que es precisamente la gran esperanza que tenemos todos los ciudadanos de la Unión Europea, los trabajadores de la Unión Europea, respecto al proceso de la construcción de Europa. Asumir ese reto y asumir simultáneamente el reto necesario, ineludible y además yo creo que positivo, de la ampliación de la Unión Europea es incompatible con la dotación del presupuesto comunitario en los términos actuales. Dicho de otra manera, o el presupuesto comunitario se aumenta de una manera muy importante, más que duplicando, del 1,27% de la riqueza bruta que tiene Europa a prácticamente más del doble, o yo creo que no va a ser posible abordar el reto de la cohesión social y de la igualdad y el reto de la ampliación. E incluso se pueden producir efectos muy indeseables. Que haya países, ahora me lo preguntaban ahí en la rueda de prensa que he tenido, que haya países que sientan una cierta hostilidad, o regiones de determinados países de la Unión Europea que sientan hostilidad a la ampliación de la Unión Europea. Voy a poner un ejemplo para que nos pille muy cercano. Hay una gran potencia agrícola que es Polonia, que está a la espera de entrar en la Unión Europea y que debe de entrar en la Unión Europea. Polonia puede ser una gran competidora en el terreno de los fondos de la política agraria comunitaria en relación con España. Entonces se pueden provocar conflictos, hostilidades muy serias por falta de dotación económica en los presupuestos comunitarios. Por lo tanto, o se aborda decididamente con voluntad política el proceso de construcción de la Unión Europea, o va a ser muy difícil el que podamos avanzar simultáneamente en la cohesión y en la ampliación de la Unión Europea. Y luego el otro elemento que, con esto quiero concluir, que yo lo achaco al terreno de la psiquiatría, es un problema más o menos psicológico que creo que tenemos en la Unión Europea. Yo digo yo que soy un cateto que nací en Badajoz y me crié en Jaén, en fin, que tampoco, bien, lo que veo, lo que intuyo, ¿no? La impresión que tengo. Dicho de una manera como muy rotunda, creo que hemos sucumbido al modelo de la sociedad estadounidense. Digamos que la batalla cultural la hemos perdido. Y no sé por qué. No sé por qué. Y perder la batalla cultural no significa solamente que los productos cinematográficos de Hollywood, gente, aquí tengan una penetración colosal, ¿no? Y que sin embargo los productos cinematográficos europeos solo penetren en un 2%. Afortunadamente son las películas de Antonio Banderas y de Pedro Almodóvar, ¿no? Nosotros tenemos alguna cosa ahí en el mercado estadounidense. No. Es una cosa mucho más profunda. Yo creo que lo que ha pasado es que ha habido una especie de debilitamiento de los cimientos del modelo social europeo, con todo lo que comporta respecto al modelo de Estados Unidos. Y hay una regresión. En términos históricos yo creo que hay una regresión en el proceso de construcción europea. Cuando los padres fundadores del mercado común, aquellos que eran Alcide de Gasperi, Spaak, había 5, tomaron la determinación de crear el gran mercado común. Había un italiano, había un belga, había un inglés, había creo que 2 franceses, Monet, etc. El gran objetivo, el afán, el empeño de la construcción del mercado común era la libertad. Definir un estado de libertad y de democracia. Estaba saliendo Europa de la Segunda Guerra Mundial. El gran elemento era la consecución de la libertad y de la democracia. Y aquellos padres fundadores, de los cuales solamente había uno socialista, socialdemócrata, el belga, Spaak, los demás eran demócratas cristianos,
Ellos estaban en Agüer también, me estoy acordando, sí, poco a poco de los nombres. Pues ellos tenían una idea, decían, si creamos el gran mercado común, habrá una elevación mecánica por la propia construcción del mercado común de las condiciones de vida de las sociedades europeas. Eso era lo que pensaban. Pensaban que el mercado, por sí mismo, solo construyendo el mercado común, iba a definir un espacio de libertad y de democracia, que además iba a ser el gran ariete que, por su propia lógica, iba a elevar las condiciones de vida y trabajo de los ciudadanos de Europa. Nadie les advirtió de lo contrario, ¿no? De esos 5 padres fundadores había un socialista, que era Spaak, el belga, ¿no? Y Spaak, pues si en algo se afanaba era en disimular que era socialista. Digamos, él se empeñaba sobre todo en disimular que era socialista. Lo que os quiero decir es que Tony Blair tampoco ha inventado nada nuevo. Ya Spaak hacía todo lo posible por disimular que era socialista. Tampoco Blair, con su tercera vida, ha aportado nada novedoso al debate dentro de las fuerzas progresistas, etc. Bueno, aquello no funcionó. Y en los años 70, en los años 80, yo creo que con personas como Jacques Delors y con otro tipo de personas, se empezó a construir la dimensión social de la Unión Europea. Y había un afán europeísta que tenía muy claro que reforzar la construcción europea exigía necesariamente avanzar en la igualdad. Avanzar en la igualdad, avanzar en la equiparación en derechos laborales, sociales, etc. Pero luego ha habido un reflujo a lo largo de los últimos años, y yo creo que ese reflujo pues viene como consecuencia de que hay una especie de acogotamiento respecto al modelo social de Estados Unidos. Entonces, en las últimas cumbres, donde, bueno, con excepción del señor Aznar y algún otro por ahí, pues prácticamente, pues la mayoría son gobiernos socialdemócratas, pues uno se harta de oír palabras como, a ver si me acuerdo, benchmarking, mainstreaming. Además se las he oído al presidente del gobierno portugués, António Guterres, que más o menos lo que vienen a decir es que hay que abordar códigos de buena conducta, de comparación entre las situaciones de los países, de avances en los terrenos nacionales, pero de renuncia en la práctica a avanzar en la dimensión social, política, económica de Europa. Es más o menos lo que yo traduzco de lo que se dice, ¿no? Y esto yo lo relaciono pues efectivamente con un acogotamiento respecto al modelo social de Estados Unidos. Yo creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos, defender nuestro modelo social. Nuestro modelo social tiene sobre todo y fundamentalmente una base, que es el papel del poder democrático y del poder del Estado. El papel del poder del Estado como redistribuidor de la riqueza. Entonces, hay una teoría que yo creo que es absolutamente falsaria, eso ya lo digo yo de mi propia cosecha, que es que para que funcionen las fuerzas del mercado en el ámbito de la mundialización económica, pues hay que hacer que se retiren las fuerzas del mercado y hay que dejar a su libre albedrío las fuerzas de la economía. Yo creo que eso es mentira, absolutamente. Todos los estados son intervencionistas, de una manera o de otra, y condicionan la economía, todo. Desde Japón, que es un estado empresarial, hasta Estados Unidos. Se ponga quien se ponga. Lo que ocurre es que los estados toman una decisión u otra en función de las prioridades políticas de los gobiernos. En Estados Unidos, el papel del Estado es un papel fundamental. Por ejemplo, ha habido una crítica enorme a la política agraria comunitaria como una política agraria proteccionista en el seno de la Organización Mundial de Comercio. Bueno, la política agraria comunitaria de la Unión Europea es mucho menos proteccionista que la política agraria norteamericana. La gran diferencia estriba en que la política agraria comunitaria, con todas las deficiencias que tiene bastante, es mucho más redistributiva que la política agraria de Estados Unidos, donde lo que se hace es subvencionar a núcleos empresariales que conciben la agricultura y la ganadería como un proceso industrial. A muy pocos se les retribuye en porcentajes equivalentes a la riqueza de Estados Unidos y de la Unión Europea, creo que como 4 o 5 veces superiores a los de la Unión Europea. Y luego, bueno, los estados se repliegan a la hora, por ejemplo, de defender las pensiones.
pero luego avanzan decididamente, por ejemplo, a la hora de poner un escudo antimisiles en Alaska, como es la propuesta de Bush, que por cierto vale muchísimo dinero, ¿no? Muchísimo dinero. Por lo tanto, el poder del Estado lo que hace es optar en función de las conveniencias políticas. Hay una anécdota, a mi juicio, bastante interesante, que es la de uno de los tiburones, ¿no?, del Partido Republicano de Estados Unidos, uno de los grandes adalides de un senador, no recuerdo ahora, Gingrich, el senador Gingrich, que es del Partido Republicano, que es uno de los grandes adalides de la economía libre de mercado, ¿no? Él es senador por un condado que se llama el condado de Cobb, y él manifiesta que en Cobb pues, se produce el paradigma de la economía libre de mercado, el bienestar y el libre mercado, ¿no? Y olvida un dato fundamental, que el 70% de los trabajadores dependen de la administración pública. Porque allí está radicada Lockheed, que es una empresa aeronáutica que depende directamente de las subvenciones de la administración pública. Por lo tanto, a mi juicio hay pues, bastante hipocresía en relación con lo que es el papel del Estado. Yo, por lo tanto, me quedo con el papel del Estado en el marco de la Unión Europea. Por eso reclamo que el papel de la Unión Europea y el papel del Parlamento Europeo y el papel de la Comisión Europea y el papel, incrementándolo del presupuesto de la Unión Europea, pues que son las grandes garantías, a mi juicio, de avanzar en la igualdad, en la cohesión social, etc. Y luego, pues también tenemos nosotros, por ya dar una pincelada final respecto al papel de los sindicatos, también nosotros, las organizaciones sindicales, creo que tenemos algunas cosas que aportar. Yo simplemente quiero dar los datos de referencia. Digamos, esto ya en el apartado de agitación y propaganda, Primero, hay gente que dice que en este siglo XXI la oportunidad es del emprendedor, lo oiréis, del emprendedor, no del trabajador asalariado. Hay gente que dice eso, de derecha, de izquierda. Bueno, para que tengáis una idea, en España, de cada 15 personas activas ocupadas, 14, perdón, de cada 14 personas ocupadas, 11 son asalariados, 2 son autónomos que quieren ser asalariados, la inmensa mayoría, y 1 es emprendedor. ¿No? Para que sepáis la realidad de este país, ¿no? Y que además se va intensificando. Los 2 autónomos, los 2 que están como autónomos que quieren ser asalariados porque están en un limbo. Ni tienen la ventaja de ser empresarios, ni tienen la ventaja de ser trabajadores asalariados. Y tienen todas las desventajas de no ser empresarios y todas las desventajas de no ser asalariados. Eso en cuanto a España. Cuando os cuenten eso de los emprendedores, que yo lo oigo incluso a muy dilectos dirigentes de la izquierda, pues en España lo que hay son, de cada 14 personas ocupadas, 11 asalariados, 2 autónomos que quieren ser asalariados y 1 que es un empresario. En el mundo nunca hubo un volumen mayor de trabajadores asalariados. Hay 2.800 millones de trabajadores asalariados. Y además, en el mundo nunca hubo tantos trabajadores afiliados a los sindicatos contra los que se diga. Nunca. E incluso, pues personas que honradamente analizan la realidad de los sindicatos y el papel de los sindicatos, pues tienen que reconocer, por ejemplo, que la apertura no solo a la liberalización de la economía coreana, sino incluso a la democracia, quienes la están protagonizando son los sindicatos. O tienen que reconocer que en el país más importante y más inmenso, que además da buenos futbolistas, de África, que es Nigeria, la gran aportación hacia la democracia la están dando las organizaciones sindicales, que son una especie de fermento democrático, de levadura democrática en un país, bueno, que está a caballo entre una sociedad colonial, una sociedad tribal y las expectativas de una sociedad moderna. En fin, yo por lo tanto creo que tenemos bastantes papeles que jugar, ¿no? Bastante. ¿Cuál es el gran reto de las organizaciones sindicales, todo esto de la cohesión y tal? Nosotros tenemos que ser capaces de defender a nivel mundial, me voy a poner trascendente, a los 1.400 millones de trabajadores asalariados que tienen su trabajo regulado, y a la otra mitad, los otros 1.400 millones, que son la mayoría mujeres, por cierto, que están en situaciones de miseria terrible. Ese es el gran reto
que tenemos unas organizaciones sindicales a nivel mundial y que tenemos unas organizaciones sindicales también a nivel europeo. Primero porque tenemos que integrar, lógicamente, los derechos de los trabajadores que están en la economía sumergida, etcétera, y además porque tenemos que saber dar una respuesta adecuada, y yo reconozco que no la tenemos, y creo que nadie la tiene, al fenómeno de la emigración. Yo, respecto a la cohesión, creo que hay un elemento fundamental, que sepamos resolver adecuadamente el reto de la emigración, que no es, por cierto, un problema del siglo XXI, ni de finales del siglo XX, no lo es casi una constante en la historia de la humanidad. Luego hay que reconocer que el modelo de mundialización económica ha fracasado estrepitosamente. A finales de los años 60 había 65 millones de trabajadores migrantes en el mundo. Se pensaba que la mundialización económica, la apertura de las economías, etcétera, lo que iba a producir es un incremento de los flujos comerciales, por lo tanto un incremento de las actividades económicas y productivas y de creación de puestos de trabajo en los distintos países del mundo, y por lo tanto un reflujo de la inmigración, y no ha ocurrido así. Eso se pensaba a finales de los años 60, a principios del 2000, pues de 75 millones de trabajadores migrantes hemos pasado a más de 120 millones, se han duplicado los flujos migratorios, se han incrementado las desigualdades, y por lo tanto esto es uno de los grandes retos de la humanidad. Yo, ante ese reto, aquí, en España y en el conjunto de la Unión Europea, lo que sí tengo claro, como decía hace ya muchísimos rato antes, este reto no se puede afrontar, el reto de la integración de los emigrantes, desde la perspectiva ni del miedo, ni del egoísmo, sino que hay que interpretarlo desde la perspectiva de la solidaridad, ¿no? Y quizás también en cierta medida del egoísmo por parte de los trabajadores españoles. ¿En qué sentido? En el sentido de que, pase lo que pase, tenemos que reconocerle la igualdad real de trato a los trabajadores migrantes. Porque si no, y en este aspecto del marco del egoísmo, entre comillas, pues serán un elemento de aprovechamiento de los empresarios y serán un elemento de presión a la baja, de degradación de las condiciones laborales de ellos y también de degradación de las condiciones laborales del conjunto de los trabajadores de nuestro país, y en el futuro, lo que es lo mismo, de vuestro trabajo, y vosotros merecéis un trabajo digno. Muchas gracias. Y de hecho hemos tenido que adelantar la hora de conferencia, el necesario que cortemos pronto lo que es sesión relativa a la conferencia. De todas maneras, podríamos abrir un muy breve espacio de debate en el que alguno de vosotros que quiera hacer algún tipo de pregunta o aportación, pues no la podemos hacer, pero en este caso tendremos que ser muy breves. De todas maneras, si tenéis algo en algún momento dado que preguntar o que preguntar, pues bueno, ¿no? Ahora, como está tan de actualidad esto de lo de la huelga general, ¿qué puedes decir sobre, o si se tiene alguna última noticia? Pues, hombre, lo único que puedo decir es que yo creo que hay que ir al paro general, no sé qué quieres que te diga, pero no por una encoñe de los sindicatos, sino porque, mira, este gobierno del Partido Popular es una mezcla de prepotencia, son prepotencias, además son unos mantas, ¿sabes? No resuelve. Voy a decir algo que he comentado hoy aquí en la asamblea y demás. Estoy en una zona plurimilenaria y me vais a entender. Estos le echan la culpa al empedrado de los problemas que tiene la economía española. Estos creen que deteriorando las condiciones laborales van a resolver los problemas que en este momento tiene la economía española ante el cambio de ciclo económico. El gobierno se las ha prometido muy felices. Hemos tenido unos años muy buenos, francamente buenos, ¿no? Pero tampoco era atribuible directamente. Ellos legítimamente lo han podido recolectar en votos, legítimamente, pero no era tanto atribuible a la política económica interna, sino a la coyuntura internacional. En el año 98 el barril de petróleo estaba en $10. Ha estado en 30 y tantos, ahora está en 25. Aquello fue un cañón desde el punto de vista del crecimiento económico en nuestro país. Ahora las cosas van mucho peor. Yo hoy decía a mis compañeros que, hombre, podían hacer como los atletas paralímpicos, ¿no? Que ganaron en fraude, coño, por lo menos que devuelvan el medallero, ¿no?
Ahora que la situación va mal, bueno, por lo menos que devuelvan las medallas, ¿no? Que se pusieron bastante. Entonces, estamos en una situación en la que el gobierno ha roto una regla que funcionó bien en la legislatura pasada, que fuera del diálogo social entre los sindicatos y la patronal, donde se respetaban los ámbitos, se respetaban los contenidos del diálogo. Y ahora, por una mezcla de prepotencia y de inseguridad, pues han tomado una determinación drástica, cuando lo que deberían de haber hecho es, bueno, si no nos ponemos de acuerdo los sindicatos y la patronal, pues no pasa nada, ya nos pondremos de acuerdo. ¿Qué es lo que han hecho? Legislan unilateralmente. Rompen dos acuerdos en vigor, que están en vigor, y los han roto unilateralmente. El acuerdo del contrato a tiempo parcial, donde habíamos firmado con el propio gobierno en el año 98, un contrato a tiempo parcial donde cualquier trabajador o trabajadora sabía cuándo tenía que ir a trabajar, cómo tenía que ir a trabajar, con la adecuada protección social, lo han regulado todo. En ese acuerdo había una comisión de seguimiento por la cual, antes de hacer ninguna modificación, tenían que habernos convocado a los sindicatos para hablarlo. No nos han convocado para nada. Han metido en el decreto una desregulación del contrato a tiempo parcial. Ahora, lo que sí han hecho es aprovechar en el decreto para meter una norma de derogación de la comisión de seguimiento, para que ya no le sigamos dando la lata en la comisión de seguimiento. El contrato de formación, que lo habíamos recuperado de la basura y que estaba dedicado para chicos del fracaso escolar, lo han extendido a parados mayores de 45 años y a inmigrantes que lleven menos de 2 años de permanencia en nuestro país. Es un contrato que va a salario mínimo interprofesional y que no tiene derecho al desempleo, pero que se podía concebir para un chico que viene del fracaso escolar, pero no para un inmigrante. Aquí están viniendo trabajadores ecuatorianos que son licenciados en ciencias políticas, en ciencias económicas, son ingenieros. Yo tengo algunas referencias muy directas. No están hablando de trabajadores no cualificados, no necesitan un contrato de formación. Ese tipo de contrato de formación es una herramienta para la sobreexplotación de los trabajadores inmigrantes. Han constituido un nuevo contrato de inserción que se puede retribuir también con el salario mínimo, pues para las administraciones públicas. Han introducido una nueva modalidad de despido por causas objetivas, que es la de que disminuyan las consignaciones presupuestarias públicas. A lo mejor al director de la Escuela de Empresariales pues se le abren los ojos porque dice, bueno, si mañana la consignación presupuestaria rebaja, pues puedo despedir a alguno. Estoy diciendo un poco de broma. Pero eso en realidad es lo que significa, no solo para la administración pública, sino para multitud de servicios que se dan por empresas privadas y que dependen de consignaciones presupuestarias públicas. El contrato a tiempo parcial lo desregulan y lo están dedicando, según dice el PP, a la mujer-mujer. Mujer-mujer. La mujer-mujer aquí va a tener un contrato que ellos lo dirigen a ese colectivo, donde va a ser imposible conciliar la vida laboral y la vida personal. Tiene que estar a disposición del empresario. Un contrato que había en el 94, que lo rescatamos del contrato basura en el año 98 y que ahora lo han vuelto a tirar a la basura. En la modalidad de fomento de la contratación indefinida, han incorporado a las mujeres utilizando un subterfugio que puede ser objeto de recurso ante el Constitucional por discriminación. Digamos que hay una serie de elementos, a mi juicio, bastante graves, de vulneración de acuerdo, sin que ni siquiera se consulta a las partes, de degradación de los derechos laborales, de rotura de un modelo de negociación. Y luego a su vez lo que colea, el gobierno por lo menos, algo sí le tengo que agradecer, la franqueza. Han dicho que van a tramitar el decreto de ley como proyecto de ley, que por cierto contradice totalmente la urgencia. Un decreto de ley es para una urgencia. Si es urgente, ¿cómo luego lo tramitan como proyecto de ley? Yo creo que no os tengo que explicar. Eso es una contradicción flagrante, ¿no? ¿Y para qué? Ya no lo han advertido. Para debilitar la negociación colectiva. Nosotros en este país, año a año, negociamos convenios colectivos para 10 millones de trabajadores españoles. Por los convenios colectivos pasan el 40% de la riqueza bruta de este país, ¿no? Eso es digo la cifra global porque es muy interesante saber el papel de la negociación colectiva. Y nosotros tenemos derechos en la negociación colectiva. ¿En qué se basa? En que hoy por hoy el convenio colectivo tiene valor de ley. Eso creo que vosotros lo sabéis. Tiene valor de ley. El gobierno pues quiere rebajar el valor de ley y dejarlo reducido a una norma obligacional.
¿sí? Elementos como la prórroga de los derechos mientras se negocia el nuevo convenio colectivo, pues lo quiere eliminar. Entonces, por la ruptura del modelo de negociación, por el contenido, por lo que colea, pues nosotros consideramos que solo tenemos una alternativa: ir a la convocatoria del paro general. ¿Qué hace el gobierno? Como os decía, tomar esta determinación porque ante los problemas económicos que se derivan del ciclo no sabe cómo meterle mano. Por eso decía que eran unos mantas. Antes comentaba lo de la ciudad plurimilenaria, ¿no? Es que me viene a la cabeza la misma idea. Estos hacen como hacían los navegantes de la cultura orgánica. Los buenos navegantes, los fenicios, venían desde Oriente Próximo, ¡pumba!, y se ponían aquí en Gales. Los malos navegantes, cuando se picaba la mar, no sabían qué hacer. No sabían ni mirar las estrellas, no tenían brújula. Se picaba la mar, miraban al pasaje y a la tripulación de la embarcación, miraban así, como vieran a algún judío o algo, lo tiraban por la borda y le hacían un sacrificio a los dioses de las profundidades. Luego no arreglaban nada, ¿no? Si el mar seguía jodido, pues al final se hundía la barca, ¿no? Estos han hecho algo parecido, pero es que a quienes quieren joder, en este caso es al otro, que somos nosotros. Y por eso nosotros consideramos que hay que decirle, oiga, ya está bien, ¿eh? Y por eso pues hemos convocado un paro general, oye, que por cierto es un derecho constitucional, ¿eh? Es un derecho constitucional, está perfectamente regulado en la ley. Me parece incluso que es lo que menos desgasta a las organizaciones sindicales. Lo que sí desgasta de verdad a los sindicatos ahora es que no sepamos qué responderle al gobierno. Eso es lo que sí desgasta a los sindicatos. Y en eso estamos. De más está que os digan que os esperamos de piquetes, ¿eh? Bueno, pues yo, dado esto, por supuesto agradecerle al conferenciante y felicitarlo, porque la verdad es que ya dije que íbamos a aprender mucho y que hemos aprendido mucho. A continuación ahora vamos a hacer la presentación del Plan Estratégico de Desarrollo Rural, pero mientras tanto vosotros ya... Sí. Bueno, yo dejo aquí la de verdad. Lo del cuentacuento, olvidadlo. Bien, bueno, como decíamos, a continuación vamos a presentar el Plan Estratégico de Desarrollo Rural de la Comarca de Jerez. Tenemos en este caso a don Jesús Parra Orellana. Él es gerente del PRODER y ahora mismo él es director del Departamento de Desarrollo Rural de Jerez. ¿Y quién nos va a hacer la presentación? Bueno, digamos que mientras la tecnología se pone en marcha y nos ayuda un momentillo a por lo menos a ilustrar una cosa tan árida como puede ser un plan estratégico, que es un documento bastante técnico, pero que voy a intentar al menos darle un contenido no tanto de la importancia que puede tener un plan estratégico para la zona de Jerez. Eso nos servirá, digamos, como ilustración de lo que en definitiva queríamos plantear en el marco de estas conferencias, y era precisamente del concepto del desarrollo rural, o el papel que está jugando el desarrollo rural en la construcción europea, y continuando con lo que Cándido decía anteriormente, con el papel, voy a aprovechar aquí para ir dándole esto, digamos, el papel que está jugando la construcción, o lo que significa la construcción europea, y el hecho de que algunos territorios se están encontrando al margen del desarrollo general. Digamos que en definitiva
A ver si encuentro esto. Me vais a mirar todos los archivos de la plataforma agroalimentaria que está ahora mismo. Bueno, aquí estamos ya. Me parece bien. Lo que quería comentar en el marco de las conferencias, de este estilo de conferencia, era que el desarrollo rural no es una cuestión meramente, o el debate del desarrollo rural no se circunscribe exclusivamente en un tema de fondos de la Unión Europea, de distribución o de distintas actuaciones que se llevan a cabo en el ámbito rural. Ni siquiera tiene que ver, en términos generales, con lo que pueden ser las políticas agrarias, solo y exclusivamente, ¿no? Sino que más bien las políticas de desarrollo rural se enmarcan dentro del problema que está viviendo actualmente la Unión Europea, del desarrollo desigual de sus territorios. En definitiva, el desarrollo rural tiene mucho que ver con lo que es la cohesión territorial, y el hecho de que muchos de los territorios de la Unión Europea, como comentaba anteriormente, pues se están encontrando marginados dentro de, digamos, de un modelo territorial de desarrollo fundamentado en un centro potente, poderoso, donde se centra gran parte de la producción o del PIB de la Unión Europea, centralizado fundamentalmente en los países o en el triángulo entre Londres, la zona de Berlín y Milán, todo lo que es Centro Europa, donde se concentra gran parte de los capitales, y a través de ahí pues el desarrollo de Europa pues se está distribuyendo a través de su red de ciudades y a través de ejes de desarrollo, mientras que un conjunto de territorios se están encontrando al margen del desarrollo. Ante eso se establece un conjunto de políticas que lo que intentan es tratar de integrar esos territorios al desarrollo general de la economía, en este caso de la Unión Europea. En el caso de Andalucía, el tema del desarrollo rural se circunscribe en un ámbito que incluso tiene una fortísima componente política, puesto que el desarrollo rural está muy vinculado a la construcción, a la descentralización del poder, de la Junta de Andalucía, y al desarrollo de los estatutos que establece el Estatuto de Autonomía en materia de la comarcalización de Andalucía. La comarcalización de Andalucía, de hecho, el desarrollo rural en Andalucía está bastante próximo a lo que puede ser un posible diseño comarcal de Andalucía. Hasta ahora ese diseño comarcal está simplemente vinculado a lo que podríamos llamar una cierta descentralización de funciones administrativas, mientras que realmente lo que significa la propuesta de desarrollo rural que hasta ahora está funcionando en Andalucía incluso tiene un componente político, dándole competencia y posibilidad de toma de decisiones a organismos vinculados a las unidades comarcales. Podemos incluso decir que hoy en día el mapa del desarrollo rural de Andalucía puede ser, el mapa más aproximado a lo que puede ser una Andalucía comarcalizada, no solamente en lo administrativo, sino también en lo político. En este sentido, o sea, tomando por un lado... En este sentido, ya vamos a entrar un poco tomando como ejemplo lo que ha supuesto Jerez, ¿no? El caso de Jerez, en el que, partíamos de una situación. Vamos a hacer ahora en breve tiempo, vamos a tratar de hacer una evolución, un rápido paso por lo que han supuesto estos 2 años de desarrollo rural, pero sí plantearos que en un principio partíamos de un territorio, en este caso fundamentado con un centro económico como era Jerez ciudad, y en el que aparecía todo un ámbito rural bastante desconocido desde el ámbito urbano, desde las instituciones del ámbito urbano, y en el que existía una relación de conflicto económico, social y también político entre lo que podemos llamar la zona rural de Jerez, que aglutina a unas 23.000 personas, y un centro urbano como puede ser, el caso de Jerez, con unos 180.000 habitantes. Caso o ejemplo de este conflicto pues puede ser pues la segregación del municipio de San José del Valle, que precisamente cuando estábamos elaborando este plan pues se produjo y se materializó, ¿no? Bueno, pues esta realidad, de un territorio que se encontraba, o que vamos ahora a tratar de analizar qué es lo que ha pasado en estos 2 años de desarrollo rural y de qué manera hemos tratado de articular lo que es el ámbito rural de Jerez con el diseño municipal que se propuso, que se establecía. En definitiva, en el 1998, que fue el momento en el cual pues, se dispuso de recursos económicos para poner en marcha un plan que integrase
el ámbito rural de Jerez a lo que es el conjunto del municipio, pues básicamente nos propusimos un objetivo, y era adaptar el espacio rural al nuevo contexto, dotando al territorio de capacidades para responder a los cambios futuros. Esto, que es una elucubración, dicho así, ¿no? Queda muy bonito y tal, en definitiva lo que parte de un concepto, y es que la zona rural se encontraba en una situación de dependencia en su toma de decisiones respecto al conjunto, no solamente de las instituciones jerezanas, sino del conjunto de la economía. Era necesario, por tanto, dotar al territorio de capacidades, lo que implica vertebrarlo, articularlo socialmente y económicamente, establecer, como veremos, nuevas funcionalidades, darle un sentido a un modelo de poblamiento que había surgido en los últimos 50 años y que ahora, por fin, aparecía consolidado. En definitiva, ¿cuáles fueron las dos direcciones en las cuales estuvimos trabajando? En primer lugar, se planteó un plan de choque. En principio, en 2 años contábamos con recursos, y es lo que, que ha sido quizás lo que más se ha conocido, por lo que la prensa más ha aparecido, fue la puesta en marcha de un plan operativo de actuaciones que se acogió al programa PRODER. Esto supuso, ahora veremos, una serie de actuaciones que ya os digo que ha tenido un componente de actuación, pero que ha sido casi, digamos, las actuaciones se hicieron desde una perspectiva casi, iba a decir, poco racional, o sea, con matices, o intuitiva más bien, ¿no? Se trataba de empezar a actuar para, como segunda línea de actuación, diseñar un plan estratégico, o sea, conocer bien la realidad, establecer un diagnóstico real de la situación y establecer un plan de actuaciones que sí superaran las problemáticas de conflicto que anteriormente habíamos planteado. El plan operativo, por empezar la primera parte, se articuló sobre 4 ejes: la modernización de la agricultura, la revalorización del territorio, la diversificación económica y la difusión del desarrollo rural. Eran los 4 ejes que en principio la zona nos parecía interesante empezar a actuar esperando una respuesta de los agentes económicos y sociales del ámbito rural. La agricultura como base de la economía, el territorio que en los últimos 20 años había perdido su función, había habido una devaluación en lo paisajístico, pero también en el modelo poblacional. Estamos hablando de un territorio muy joven, en el que prácticamente los núcleos de población se habían asentado en los últimos 20 a 50 años, era de ese periodo tan reciente era la consolidación de esos núcleos, y que actualmente pues se encontraban con problemas sociales y de carácter casi de recursos mínimos en cada uno de los municipios, que teníamos que ponerlo en marcha. Había que diversificar la economía, puesto que la agricultura ya no está dando suficientes puestos de trabajo para mantener la población activa del territorio, y por último había que difundir el concepto de desarrollo rural. Para eso, sin llegar a más, se planteó el fomentar la innovación. Todos fueron programas que se pusieron en marcha, y que detrás de cada programa pues hubo recursos económicos para instituciones públicas y empresarios. Fomentar la innovación, equipamientos básicos en los pueblos, el fomento de nuevos cultivos, el apoyo al cooperativismo, la mejora de la competitividad de las microempresas del medio rural, para revalorizar el territorio, los equipamientos de los pueblos, los servicios turísticos, desarrollo del tejido social, formación a los desempleados, fomento del autoempleo, apoyo a las pymes, etcétera, etcétera. Después de desarrollar este programa, prácticamente la inversión por eje, pues prácticamente entre lo que fue la diversificación económica y la modernización de la agricultura se llevó el 50% de los presupuestos, mientras que lo que eran actuaciones en las infraestructuras y los equipamientos, pues fue la otra mitad. O sea, prácticamente la mitad se ha destinado un 50% a desarrollo de la actividad económica empresarial y una segunda parte para crear las infraestructuras. Bueno, pues para alcanzar los objetivos previstos en el plan operativo de desarrollo, la asociación tuvo que actuar de promotora, puesto que en gran medida no había iniciativa privada ni pública siquiera para poder romper los elementos que estaban bloqueando el desarrollo del territorio, y entonces tuvo que poner en marcha sus propios programas de formación. Estuvo realizando estudios, algunos de ellos, creemos que dentro de poco tiempo aquí en la misma Escuela de Empresariales vamos a poner en marcha precisamente uno de estos programas y este tipo de estudios. Se pusieron en marcha materiales de promoción, políticas activas de juventud y políticas de género. En definitiva, la propia asociación tuvo que poner en marcha proyectos por un valor de unos 64 millones de pesetas. Los resultados que estamos ahora mismo recogiendo, todavía el programa está en un 40% de su ejecución, y en consecuencia lo que son los datos concretos en el sentido de empleo, de resultados en los cambios estructurales
aparición de nuevos espacios de liderazgo, etcétera, todavía no estamos en condiciones, aunque tenemos una estimación de que el programa, por lo menos al final del 2001, estaremos en condiciones de dar los resultados, pero hasta ahora preferimos, digamos, no dar ningún resultado, si bien por lo que respecta a la iniciativa privada sí podemos decir que casi con las ayudas puestas en marcha se ha duplicado la inversión privada, con lo cual, y se ha al menos mantenido empleo por unos 200, o sea, o mantenido o creado nuevo empleo, porque en el medio rural es bastante complicado discernir qué es nuevo empleo y qué es empleo existente pero en economía sumergida que afloramos, pero aproximadamente, digamos, hemos actuado sobre unos 200 empleos. Bueno, se ha constituido un equipo técnico con experiencia en la zona, que anteriormente no existía ningún tipo de departamento específico para el desarrollo. Las instituciones jerezanas han tomado conciencia de la realidad rural. Últimamente en la prensa estaréis viendo, bueno, llevamos casi un año en el que toda la clase política está o el debate rural aparece continuamente en prensa, y eso era algo que quizás hace 3-4 años, más allá del viñedo del sector vitivinícola, no se tenía noticias en la prensa. Se ha habido también líneas de concertación con los agentes locales. En este sentido, pues la propia asociación que gestiona el programa pues, ha estado actuando pues, con los sindicatos, con UGT, con comisiones, con los empresarios, con la Cámara de Comercio, con la universidad, en este caso con la Escuela de Empresariales. Se ha empezado también un trabajo de concertación, organismos y asociaciones de cada uno de los pueblos, y eso ha generado una dinámica de carácter que podemos decir que, aunque desde el punto de vista del desarrollo económico no tenga una repercusión directa en el empleo, sí está creando las bases de una cultura, digamos, mucho más proclive, mucho más positiva a la hora de emprender nuevas iniciativas en el territorio. Yo en este sentido, vamos, también coincido con el planteamiento de Cándido Méndez, ¿no? En el sentido de que el concepto del emprendedor es en gran parte una falacia, o sea que realmente el emprendedor en la zona, y más en la zona rural, no es tanto como una imagen idílica del individuo con una idea que es autosuficiente, que es capaz de pelear. Realmente la realidad social es mucho más compleja, y los bloqueos que recibe las personas o esa persona con una idea es muy complicado, y actualmente, pues bueno, la estadística nuestra, los resultados nuestros, es que solamente un emprendedor de cada 20 ha sabido, digamos, ha sido capaz de tirar para adelante, y renqueando, y veremos a ver si aguanta más de un año. Pero sin embargo sí se han establecido las líneas de contacto con el tejido social para que la gente ya no se plantee las ideas desde una posición más demagógica, sino que realmente cuando quiere iniciar un negocio, que sepa exactamente los pasos que tiene que dar y que sepa cuáles son, digamos, las barreras que va a tener que afrontar, ¿no? Y esto se hace a través de un trabajo cotidiano y en el que los agentes económicos y sociales puedan participar de una forma muy activa, ¿no? Y luego, por último, se cuenta con las bases para establecer un diagnóstico del territorio, ¿no? O sea, después de 2 años de trabajo diario y continuo con estos agentes económicos, sí se ha estado en condiciones de decir, ahora sí que conocemos, somos capaces de diagnosticar qué es lo que le está ocurriendo a la zona rural de Jerez y establecer en consecuencia actuaciones o establecer los ejes estratégicos para el desarrollo de este territorio. Esto me dio mucho una boqueta. Bien, no. La tecnología muchas veces. Bien. El plan de desarrollo rural, o sea, planteado, digamos, en estos 2 últimos años, en definitiva lo que nos ha permitido ha sido acercarnos a una realidad compleja. Yo digo que si esto lo estamos haciendo en toda Andalucía, en zonas que se están encontrando marginadas del desarrollo general de la región, en nuestro caso, en el término municipal de Jerez, eran todos los pueblos y pedanías, estamos hablando de 30 núcleos de población y 25.000 personas aproximadamente. Y en estos 2 años sí que nos hemos planteado, hemos tenido la suficiente información como para poner en marcha un plan, no ya a 2 años, sino sí a 6 años, que supere el conflicto actual. Bueno, antes de plantearos las bases de este plan estratégico, sí una serie de conceptos claves a la hora de establecer qué es un plan estratégico, ¿no? O qué entendemos por desarrollo rural. La primera cuestión es que el desarrollo rural tiene un componente territorial y supone una definición de un modelo de territorio. Un modelo de territorio viene a decir que nos olvidemos, o sea, que contemos no solamente con los sectores claves que puedan existir en esta zona, sino que tengamos que pensar cuáles son las redes sociales que están conformando la cultura, la sociedad, la economía y si quieren las instituciones sociopolíticas que están conformando los sitios donde se toman decisiones en ese territorio.
Pues es necesario, en primer lugar, esto es una extracción, implica una labor intelectual de hacer una extracción de ese territorio y modelizarlo. Tratar de establecer cómo nos gustaría, ahora veremos cómo hemos tratado de crear un modelo, una imagen de cómo pensamos que debe ser la zona rural de Jerez en los próximos años. Entonces, la primera cuestión es la concepción territorial del desarrollo, que implica no solamente aspectos económicos, sino sociales, culturales, históricos incluso, ¿no? Y la segunda cuestión que define el desarrollo rural con respecto a lo que es el desarrollo local en general, pero específica, o el desarrollo sectorial, es la metodología. Lo primero que y es fundamental es que el desarrollo no se hace exclusivamente desde las instituciones, sino que sí es un partenariado local. Tenemos que establecer ese diagnóstico y este modelo territorial, lo tenemos que establecer sobre la base de los agentes económicos y sociales articulados en lo que nosotros hemos llamado la Asociación para el Desarrollo. El partenariado local, o sea, el que todas las actuaciones estén concertadas, como veremos ahora con los agentes económicos y sociales, es fundamental para establecer ese diagnóstico. Esto implica, por un lado, como concepto clave, respecto al desarrollo rural, implica una democratización del proceso de planificación. O sea, cuando se planifica, no estamos planificando desde un gabinete técnico, sino que estamos haciendo que los ciudadanos, que las personas que viven en cada uno de los pueblos, tengan capacidad de actuar y de tomar decisiones en el proceso de planificación. Y en segundo lugar, implica también la movilización social. Para establecer el plan, hemos estado durante más de un año trabajando con todos los agentes, con las asociaciones, colectivos, personas, instituciones de Jerez, instituciones de fuera de Jerez, de los pueblos, con el fin de que este modelo territorial que hemos llegado a definir, o que pensamos que todo el mundo, que puede ser un horizonte deseable para nuestro ámbito rural, pues que cuente con el mayor consenso posible. Y esto, bueno, pues significa precisamente eso, hay que concertar. No podemos actuar desde los gabinetes técnicos, esto una consultora es incapaz de hacerlo, sino que se ha tenido que hacer, ya os digo, con más de un año de reuniones, de encuentros, de seminarios, de estudios, etcétera, en el que nos ha llevado precisamente a la concertación del plan. Bueno, pues un plan estratégico que defina el futuro implica que nos tenemos que poner de acuerdo. Vamos a ver, pues eso está haciendo. Tenemos que establecer cuál es el diagnóstico de la situación actual. Tenemos que definir un escenario deseable y posible, así como los medios que articulen el proceso de cambio. Esto es lo que, en definitiva, en estos momentos nos encontramos en fase de consenso, en principio, dentro del Ayuntamiento de Jerez, dentro de las fuerzas políticas. Tenemos que ponernos de acuerdo en diagnosticar qué es lo que está pasando actualmente, tenemos que establecer ese escenario y, por último, tenemos que consensuar entre todos, pues, qué medios son los que nos tienen que dar, cuáles son, digamos, las actuaciones que tenemos que poner en marcha sobre el territorio de Jerez. ¿Cuáles son las claves que nos han definido el territorio? ¿Cuáles son las claves para entender verdaderamente la zona rural de Jerez? En primer lugar, estamos hablando de un territorio joven que nace vinculado a la actividad agraria. En segundo lugar, tenemos que plantear que en nuestra zona, estas 25.000 habitantes, el crecimiento demográfico y los cambios de la agricultura han llevado a un crisis de los pueblos. O sea, no podemos entender que las 30 poblaciones que dibujan el medio rural de Jerez, que pueden continuar con el concepto que hasta ahora se estaba llevando de población-agricultura. Tenemos que tratar de definir un nuevo concepto. ¿Cuáles han sido los factores de cambio que han provocado la crisis del ámbito rural de Jerez? Tenemos, en la década de los 80 y los 90, tenemos la crisis vitivinícola, que cambió completamente la orientación del sector de la actividad agraria. En segundo lugar, durante los años 70, la mecanización agraria produjo una reducción del empleo agrario. Muchos de los desempleados actuales son parte de la juventud que hoy en día está emigrando. Se está produciendo una desagrarización, lo que viene a decir es que por mucho que impulsemos la agricultura, nos encontramos que incluso aunque la agricultura sea rentable, la mayor parte de los jóvenes no quieren trabajar en la agricultura y prefieren trabajar en otros sectores, en la construcción, en el turismo, etcétera. Ha habido cambios en la PAC y cambios en los mercados internacionales que nos llevan a dibujar unas orientaciones productivas completamente diferentes a las que actualmente se están utilizando. Hay un rápido crecimiento demográfico, o sea, en los años 50, 60, 40, 50, en la zona rural de Jerez, que era prácticamente no vivía más de 3.000 habitantes, bueno, pues se instalan unas 500 familias de colonos. Estas familias de colonos eran familias numerosas, que en los años 60 la segunda generación llega a edad de madurez y son unas familias bastante prolíficas.
De tal manera que hoy en día en la zona se ha multiplicado, digamos, el crecimiento demográfico ha sido exponencial. A esto hay que unirle pues, que gran parte de la población de Jerez también se ha asentado en barriadas rurales y estamos hablando de una población que está creando una presión muy fuerte sobre lo que es el territorio. A eso también eso ha provocado cambios también en la estructura económica y social de la zona, a la cual el plan tiene que hacer frente de una manera pues, bastante urgente. El desarrollo del sector azucarero, que como veis últimamente está habiendo también problemas con el sector azucarero, y esto hoy en día, para que tengáis una idea, lo que está marcando el precio de la tierra es la remolacha. Todo aquello que cambie o que afecte al sector remolachero afecta a la economía completa de la zona. Y por último, otro elemento de cambio es que se ha conformado en los últimos, fundamentalmente 20 o 30 años, se ha conformado el ámbito económico Jerez-Cádiz. Este ámbito económico está actuando también sirviendo de elemento de atracción de la población rural hacia lo que es la zona, hacia lo que es la zona de la ciudad, ¿no? Las consecuencias que han provocado todos estos cambios en el ámbito rural, el territorio pues ha cambiado de funcionalidad, de ser un territorio que estaba orientado a la producción de cereales, a la producción de viñedo, a la producción de remolacha. Hoy en día esa orientación productiva ya no sirve, tenemos que cambiar la funcionalidad del territorio. En segundo lugar, ha habido una consolidación de una nueva realidad social. O sea, el término municipal de Jerez hace cuestión de 50 años era el núcleo de Jerez y 3.000 personas viviendo en los exteriores. Hoy en día tenemos, ya os digo, 30 núcleos de población y esto es una realidad que está consolidada y que tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar las políticas de actividad. Y luego existe actualmente una crisis institucional y multicompetencial, ¿no? Tenemos por un lado el ayuntamiento, que en principio debe de suministrar servicios a la población, la Consejería de Agricultura, que tiene competencias en desarrollo agrario y en infraestructura de carácter agrario, la Diputación, que tiene capacidad de actuar sobre el tema de carreteras, y la Consejería de Obras Públicas en temas de transporte y articulación territorial, por no entrar en otras como la Confederación Hidrográfica, Consejería de Medio Ambiente, etc. Estamos hablando de actuar sobre un territorio en el que hay distintas administraciones con muchas competencias y con muchos conflictos. Poner de acuerdo todo esto pues resulta bastante complicado. Entonces nos hemos planteado pues definir una nueva funcionalidad territorial. Tenemos en segundo lugar que conceptualizar un nuevo modelo de territorio que articule el territorio y supere la crisis competencial, y para ello pues lo que proponemos es una zona rural periurbana. Este es el modelo territorial que se propone. Bien, pues aquí tenemos, digamos, tenemos lo que puede ser en el contexto provincial, tenemos nuestra zona rural con todos los núcleos que aparecen que están dibujados ahí. Y esta zona rural, que hasta estos momentos pues se encontraba prácticamente viviendo en ella misma, pues se encuentra con que realmente de lo que partimos es de la existencia de una zona, de un ámbito económico que hemos llamado el ámbito económico de Cádiz, que probablemente sea de los ámbitos económicos con mayor capacidad de desarrollo de Andalucía de los próximos años, y en torno a lo que es el ámbito digamos propiamente urbano, se ha conformado todo un ámbito rural que no se circunscribe al municipio de Jerez, sino que realmente se encuentra, digamos, rodeando todo lo que es la zona metropolitana de Jerez-Cádiz. Esta realidad, que incluso dentro del Pacto Territorial por el Empleo o en la definición del ámbito territorial de Andalucía nunca se había considerado, entendemos que debe ser la seña de identidad de nuestro territorio rural. Estamos tratando de que el ámbito rural de Jerez no se aísle más todavía, sino que todas las actuaciones vayan dirigidas a la integración de todos estos pueblos en la dinámica de carácter, digamos, urbana que se va a generar en torno al eje Jerez-Cádiz, ¿no? Bueno, y la zona rural que aparece ahí. Aparecen entonces nuevas funcionalidades, una funcionalidad económica de la zona rural que tenemos que potenciarla, fundamentalmente dirigida a la producción de materia prima para el sector agroalimentario metropolitano, en el que Jerez va a cumplir un papel fundamental. El desarrollo cultural, ya que la zona rural pues mantiene o preserva gran parte de nuestras esencias culturales, la cultura del vino, del caballo, en el caso de la Bahía de Cádiz todo el tema de las salinas, y también una función medioambiental como elemento de mantenimiento de los paisajes tradicionales. Y en este sentido pues se plantean 5 ejes de actuación. O sea, vamos a entrar ya en cómo conseguimos pasar de la situación actual de desarticulación territorial, cómo vamos a tratar de pasar a este concepto de zona rural periurbana. En primer lugar, vamos a tratar de poner en marcha un conjunto de actuaciones
relacionadas con la ordenación del territorio, fundamentalmente en políticas de transporte y en políticas de desarrollo de infraestructuras. El sector agroalimentario va a continuar siendo el motor económico del territorio, pero en este caso vamos a tratar de que sea precisamente la ciudad de Jerez el motor a través de actuaciones como la plataforma agroalimentaria. Es necesario desarrollar el desarrollo del tejido social, no solamente a través de la formación ocupacional, sino con un fuerte impulso en lo que es educación básica, la cualificación y la dinamización del tejido socioeconómico del territorio. Diversificación económica, ahí estamos hablando no solamente de agricultura, debemos desarrollar todos los aspectos relacionados con la artesanía, aspectos relacionados también con el turismo del caballo. Y por último, la integración institucional, en el cual pues, es necesario que la toma de decisiones que afectan a la zona, al ámbito rural, pues digamos que los agentes económicos, sociales y políticos del ámbito rural puedan tener capacidad de acceder a esos ámbitos de decisión. Bueno, esto simplemente ya se pone a efectos de desarrollo del plan. Cada uno de estos ejes pues, se han desarrollado en proyectos estratégicos y algunos proyectos claves, como puede ser la recuperación de las riberas del Guadalete, desarrollo o potenciación de cooperativas de segundo grado, la plataforma agroalimentaria, la Agencia Metropolitana de Desarrollo Agroalimentario, la Oficina de Orientación Profesional de la Irrigación, etcétera, ¿no? Bueno, con esto ya, esto es un poco, digamos, el concepto general. Digamos, este va a ser, o este cuadro que es un tanto, como dice, aunque no se vea desde allí, pero bueno, que en definitiva lo que se plantea es que cada uno de los ejes se han desarrollado en un conjunto de proyectos estratégicos que han sido consensuados y concertados con los agentes económicos y sociales directos. Cada uno de estos proyectos estratégicos, a su vez, se han desagregado en proyectos clave. En la estimación, digamos, de inversión para los próximos 6 años se ha estimulado en torno a 9.000 millones de pesetas, de los cuales el Ayuntamiento de Jerez pues, aportaría unos 2.000 millones de pesetas distribuidos en los 6 próximos años. Y se espera que en el próximo programa operativo, en el PRODER, se puedan conseguir otros aproximadamente entre 800 y 1.200 millones de pesetas, y que estamos en fase también de concertar parte de estas actuaciones con el resto de las administraciones, fundamentalmente la Consejería de Agricultura, o sea, la Junta de Andalucía, y también con la Diputación Provincial. En estos momentos, digamos que el plan se encuentra en fase precisamente de concertación política o de consensuación política, primero en el Ayuntamiento de Jerez, y esperamos que antes del verano pues, pueda contar también con un mínimo consenso, al menos con Diputación y con la Junta de Andalucía. Algunos de estos proyectos ya están puestos en marcha, vamos, en concreto lo que es la plataforma agroalimentaria. Esta misma semana se ha constituido ya la comisión para la creación de, yo entiendo que va a ser el proyecto clave del Ayuntamiento para los próximos años, en torno al cual pues va a girar todo lo que pueda tener que ver con el desarrollo agroalimentario, no solamente de Jerez, sino del arco atlántico andaluz, que incluye las provincias de Huelva, Cádiz y Sevilla. Esta plataforma agroalimentaria va a tratar de aprovechar la sinergia que se va a crear en torno a la ciudad del transporte, y que, bueno, que ya esta misma semana se ha constituido la comisión que se va a encargar de liderar y de tratar de hacer el diseño definitivo de esta apuesta, ¿no? Y que el resto de las actuaciones, pues ya os digo, algunas pues llegan pues desde aspectos tan políticos, como puede ser la creación de una comisión interdepartamental en el marco del Ayuntamiento de Jerez, que coordine todas las políticas municipales que afectan al ámbito rural, a aspectos pues tan sectoriales como puede ser un plan de desarrollo del turismo del caballo, que probablemente pues esté operativo dentro de un par de semanas, ¿no? De un par de meses, perdón. Y poco más. Los planes estratégicos, ya os digo que son bastante, el trabajo que supone son bastante concretos y bastante técnicos, porque requieren definir proyectos casi a nivel de promotor individual, pero que en última instancia, cuando digamos que un plan estratégico, ya os digo que el objetivo que debe tener simplemente es dibujar un escenario. Ese escenario es lo que nosotros hemos denominado, que es lo que el departamento trata en estos momentos de justificar técnicamente el concepto de zona rural periurbana. Este concepto es lo que tenemos que desarrollar en los próximos años, y lo que se establece es un marco de concertación entre los distintos agentes económicos, sociales y políticos del territorio. Es un concepto bastante abstracto, pero con una trascendencia en la aplicación de políticas concretas, puesto que toda la política del ayuntamiento en los próximos años pues se va a circunscribir a, digamos, lo que viene establecido en el plan, ¿no?
Y en estos momentos pues estamos coordinando todos digamos, los departamentos municipales en este sentido. No sé si... Vamos, soy consciente de que normalmente la explicación es una cuestión bastante abstracta, sobre todo para los que no conocéis el ámbito rural, pero las implicaciones concretas os puedo decir que son bastante... que repercuten de una forma muy directa sobre los ciudadanos del ámbito rural y sobre el desarrollo económico, no solamente de Jerez, sino de este ámbito económico que hemos llamado Jerez Cádiz, ¿no? No sé si hay alguna pregunta más, creo que va a ser mucho más operativo. De los 9.000 millones que ha dicho que quería articular, si 2.000 los pone el ayuntamiento y 1.200 viene el fondo europeo, el resto que va a poner la Junta y el precio de Cádiz. Bueno, a ver, un plan estratégico, también que lo comentaba antes, realmente nunca debe, realmente no debe hablar de cifras, o sea, porque la cifra en última instancia pues es una carta de los Reyes Magos, ¿no? O sea, decir que el ayuntamiento va a poner 2.000 millones y que el PRODE va a poner entre 800 y 1.200 en función de lo que nos dé, pues mira, eso más o menos se puede, digamos que se puede poner sobre la mesa, ¿no? El resto de los fondos, pues lógicamente depende de la concertación a la que se llegue con el resto de las administraciones y por tanto eso es un brindis al sol. El tema de la valoración económica, simplemente sirve para tener un orden de magnitud de cuál debe ser la implicación de otras administraciones en el plan. A la hora de establecer las actuaciones que, digamos, las actuaciones que deben de ponerse en marcha para resolver los problemas de la zona rural, como comentaba anteriormente, estamos hablando de un espacio multicompetencial. O sea, por ejemplo, hoy en día, todavía el 80% de los activos del medio rural se encuentra vinculado a la actividad agraria. Bueno, pues la actividad agraria, un ayuntamiento no tiene competencia en actividad agraria. Todas las líneas de ayuda, de lo que puede ser subvencionable y lo que no puede ser subvencionable, todo eso está hoy en día en manos de la Consejería de Agricultura. Y en consecuencia, deberá de ser la Consejería de Agricultura quien establezca sus prioridades. Aquí lo que le estamos dirigiendo a la Consejería de Agricultura, le estamos diciendo en el plan que entendemos que sobre la base de las discusiones mantenidas en el seno de la Comisión Elaboradora del Plan, establecemos una serie de líneas de actuación y le trasladamos a la Consejería de Agricultura que establezca líneas en estas actuaciones. Lo que no quita que la Consejería se vea obligada a hacerlo, la Consejería podrá hacerlo o no podrá hacerlo. O sea, sabemos, tenemos, digamos, constancia de que, por ejemplo, el nivel de ayuda que está recibiendo la provincia de Cádiz en relación a la incorporación de jóvenes agricultores es menor que la que está recibiendo una provincia como Almería. Y lo que le estamos diciendo a la Consejería es que aquí nos gustaría que parte de los fondos de la Consejería se invirtieran en las actuaciones previstas en el plan. Eso es lo que estamos tratando. Eso es un tema político que, en este caso, el alcalde o el concejal tendrá que ponerse en contacto con el consejero de Agricultura para llegar a un acuerdo, de decir, de acuerdo, estamos en la línea de lo que establece el plan y vamos a designar anualmente estos recursos para aquellos planteamientos que recogen el plan. Pero esto es una cosa que está mismito en la puerta de la Consejería de Agricultura y es un tema de carácter político, o sea que yo ahí no quiero entrar tampoco.